Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas Arca. En este, el objetivo es que una vez finalizado el video, sean ustedes capaces de realizar la división de polinomio entre polinomio. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a realizar la división de polinomios que tenemos en el pizarrón. Para realizar la división de polinomio entre polinomio es necesario, o por lo menos conveniente, que ejecutemos el algoritmo que tenemos en el pizarrón, cuyo primer paso dice: ordenar ambos polinomios respecto a una misma letra y en el mismo orden. Lo que se acostumbra es el orden por la primera letra en orden alfabético de las que aparecen en los polinomios. En este caso, las letras son A y B, por lo que vamos a ordenar según la costumbre respecto a la letra A la cual llamamos letra ordenatriz. Y el orden puede ser descendente o ascendente. El criterio es el exponente de la letra ordenatriz. Si es descendente, quiere decir de mayor exponente a menor exponente. Si es ascendente, quiere decir de menor exponente a mayor exponente. Y lo que se acostumbra es el orden descendente. Y lo haremos de esa manera. De ahí que ordenaremos ambos polinomios respecto a la letra A y en orden descendente. Aprovecharemos al mismo tiempo para colocar los polinomios en la galera tradicional, la galera que utilizamos para la división aritmética. Dentro de ella colocaremos el dividendo ya ordenado y fuera de ella el divisor ya ordenado, por lo que nos va a quedar de la siguiente manera. Dentro de la galera colocaremos en primer lugar el término 3 a la 5. ¿Por qué? Porque es el término donde la A tiene el mayor exponente. 3 a quinta. Descendentemente le sigue el exponente 4, por lo que el siguiente término va a ser menos 21 a cuarta B. El siguiente exponente, descendentemente, es el exponente 3, por lo que colocaremos el término más 10 a cúbica B cuadrada. Seguiría el exponente 2, por lo que el siguiente término es más 64 a cuadrada B cúbica. Y por último, el exponente 1, 32 AB cuarta, más 32 AB cuarta. Y en el divisor, el mayor exponente lo tiene A cúbica, por lo que será el primer término que escribamos. Enseguida, exponente 2, menos 5 a cuadrada B. Y por último exponente 1, menos 4ab cuadrada. Y tenemos por lo tanto el primer paso de nuestro algoritmo. El segundo paso dice dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Siempre realizaremos primero la división de los coeficientes numéricos, en este caso 3 y 1, puesto que no aparece coeficiente explícito, quiere decir que es 1 positivo. De ahí que tenemos 3 entre 1, 3.
Y enseguida realizamos la división de factores literales. A a la 5 entre a la 3. Recordemos que los exponentes de bases iguales se restan. De ahí que tenemos a la 5 entre a la 3, a la 2. Y obtenemos como primer término del cociente 3a cuadrada. Pasamos al tercer paso, que dice multiplicar el término obtenido, 3a cuadrada, por todo el divisor y restar el resultado al dividendo. Aquí aplicaremos el siguiente criterio. Puesto que vamos a restar el resultado, haremos lo siguiente. Si al multiplicar obtenemos positivo, lo vamos a cambiar a negativo. Si al multiplicar obtenemos negativo, lo vamos a cambiar a positivo. Veamos. Más por más nos da más. Lo cambiaremos a menos. 3a cuadrada por a cúbica, 3a quinta. Más por menos, menos. Lo cambiamos a más. 3 por 5, 15. Y a cuadrada por a cuadrada b, a cuarta b. A continuación, más por menos, menos. Lo cambiamos a más. 3 por 4, 12. A cuadrada por ab cuadrada, a cúbica b cuadrada. Y a continuación vamos a reducir términos semejantes. 3a quinta menos 3a quinta se anulan. El primer término siempre va a desaparecer. Menos 21a cuarta b más 15a cuarta b menos 6a cuarta b. Más 10a cúbica b cuadrada más 12a cúbica b cuadrada más 22a cúbica b cuadrada. Y bajaremos los dos términos que no han sido operados todavía. Más 64a cuadrada b cúbica más 32ab cuarta. El paso número 4 dice, si el residuo es 0, evidentemente no es 0, este es el residuo, o tiene grado menor que el divisor. ¿En qué consiste? El grado es el exponente mayor que tiene la letra ordenatriz. En este caso, tiene exponente 4. Y en el divisor tiene exponente 3. De ahí que el residuo no tiene grado menor que el divisor. De ahí pues que regresaremos al paso número 2. En caso de que hubiera sido 0 o tuviera grado menor que el divisor, aquí se terminaría. Pero si no, vamos a regresar al paso 2 y repetimos el procedimiento. Primer término del dividendo, en este caso ya del residuo, entre el primer término del divisor. Menos, entre más, menos. 6 entre una, 6. Y a cuarta b entre a cúbica nos da ab. Y el siguiente paso dice, multiplicar el término obtenido, menos 6ab, por todo el divisor y restar el resultado al dividendo. En este caso el residuo se ha convertido en el dividendo. Menos por más, menos, lo cambiamos a más.
6 por 1 es 6. AB por A cúbica, A cuarta B. Menos por menos, más. Lo cambiamos a menos. 6 por 5, 30. A por A cuadrada B, AB por A cuadrada B, A cúbica B cuadrada. Y menos por menos nos da más. Lo cambiamos a menos. 6 por 4, 24. AB por AB cuadrada, A cuadrada, B cúbica. Y a continuación vamos a reducir términos semejantes. Menos 6 a cuarta B más 6 a cuarta B se cancela. Más 22 a cúbica B cuadrada menos 30 a cúbica B cuadrada menos 8 a cúbica B cuadrada más 64 a cuadrada B cúbica menos 24 a cuadrada B cúbica más 40 A cuadrada B cúbica. Y bajamos el último término, más 32 a B cuadrada. Validamos el paso número 4, que dice que si el residuo es 0 o tiene grado menor que el divisor, el residuo no es 0, ni tampoco tiene grado menor que el divisor. El grado del residuo es 3, A cúbica, y el grado del divisor es 3, A cúbica, de ahí que tienen el mismo grado, razón por la que no se cumple la condición, y regresamos al paso número 2, que dice dividir el primer término del dividendo, en este caso del residuo, entre el primer término del divisor, menos entre más, menos. 8 entre 1, 8. A cúbica B cuadrada entre A cúbica, B cuadrada. A cúbica se cancela. El siguiente paso dice multiplicar el término obtenido, menos 8B cuadrada, por todo el divisor y restar el resultado al dividendo. En este caso el residuo es el dividendo. Menos por más, menos, lo cambiamos a más. 8 por 1, 8. B cuadrada por A cúbica, B cuadrada cúbica, pero siempre lo colocamos alfabéticamente. A cúbica B cuadrada. Menos por menos, más, lo cambiamos a menos. 8 por 5, 40. B cuadrada por A cuadrada B, A cuadrada B cúbica. Y menos por menos, más, lo cambiamos a menos. 8 por 4, 32. B cuadrada por AB cuadrada, AB cuarta. Y enseguida se reducen términos semejantes. Menos 8 a cúbica B cuadrada más 8 a cúbica B cuadrada se anulan. Más 40 cuadrada B cúbica menos 40 cuadrada B cúbica se anulan. Más 32 a B cuarta menos 32 a B cuarta se anulan, por lo que el residuo es 0. Y al validar el paso número 4, que dice que si el residuo es 0, aquí se termina la división. Y tenemos como resultado final, como cociente, 3A cuadrada menos 6AB menos 8B cuadrada.
Y de esta manera hemos alcanzado nuestro objetivo. Tenemos una división exacta. 3a cuadrada menos 6ab menos 8b cuadrada y como residuo 0. No olviden suscribirse. Los invito a explorar este canal, Matemáticas Arca, donde encontrarán miles de ejercicios resueltos y seguramente encontrarán lo que necesiten. Hasta la próxima.